Dicen que cuando te encuentras frente a una adicción te pierdes a ti mismo. Pero además de perderte a ti mismo, ¿qué pasa con tu entorno? Acompáñanos en el capítulo del día de hoy para platicar al respecto. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Normalmente es para que te acostumbres para escucharte. Gente querida, bienvenidos sean al capítulo de hoy de Qué buena pregunta. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Ella es Rosalba Montoya, guía y facilitadora para familias donde alguno de los miembros tiene problemas de adicción. Rosalba, si nos pudieras platicar por favor un poquito sobre lo que tú haces. Claro que sí, chicos, con mucho gusto. Tengo una fascinación por lo que hago porque he sido parte de este proceso de vida y soy facilitadora, coach, acompañante de familiares con adicciones, alcoholismo o alguna droga o drogas químicas. Es un trabajo que realizo desde hace 10 años, en el que estoy involucrada tanto profesional como vivencia, porque soy parte también como familiar de muchos enfermos de alcoholismo. De hecho, vengo de un hogar que fue trastornado por esta enfermedad. Mi padre, en paz descansa, fue un enfermo de alcoholismo, al que hoy por hoy le estoy sumamente agradecida, porque me ha enseñado a vivir y a superarme a mí misma en este trastorno de vivir en un hogar con alcohol. Ok, perfecto. Bueno, para empezar, la pregunta del día sería, ¿cómo impactan justamente las adicciones el entorno familiar? Para empezar con esto, necesitaríamos hablar al respecto de qué es una adicción, primeramente. Rosalba, si nos pudieras platicar un poco al respecto. Mira, una adicción, en la actualidad hay muchas adicciones. Tenemos también adicciones a lo que es el sexo, la pornografía, el celular. Hoy por hoy esa es una adicción muy peligrosa, porque cualquier adicción hace la misma, hace el mismo trabajo en nuestro cerebro. ¿Sí? Tiene la misma necesidad. ¿Y qué es una adicción? Una adicción del alcohol es una necesidad que tiene un cuerpo y una mente de tener yo le llamo que es un analgésico para el dolor que está dentro de una persona. Sí, eso es una adicción, es una necesidad porque yo no puedo controlar por mis mismas carencias, de esas carencias emocionales. Yo no me puedo controlar a mí misma, entonces necesito tanto el alcohol como la droga para poder equilibrar mis emociones. Entonces la enfermedad de una adicción pues va tiene 5 niveles. El crónico, ¿verdad? Y empezamos con el primer paso de una adicción, es una necesidad de obtener esa parte, esa sustancia para yo poder estar bien. Es muy amplio esto de lo que es una adicción, y que es una enfermedad. Es una enfermedad emocional, y algunos psiquiatras le llaman que es una enfermedad del alma. Es una enfermedad que nos atrofia y nos lleva, pues ahora sí que a destruirnos física, emocional, mental y espiritualmente a nosotros mismos, y luego acarreamos a lo que es la familia. Ahí es donde se empieza a poner todavía más feo, ¿no? Ahí es donde está, así es, ahí es donde está el problema mayor con la familia. Me llamó mucho la atención que dijiste de un analgésico que te quita el dolor, y hemos hablado anteriormente de temas de la salud, y es algo muy muy fuerte que la mayoría quiere usar una pastilla mágica, un medicamento que en lugar de curarte la enfermedad te desinhibe de cierta parte del dolor de esa enfermedad, pero no está atacando la raíz, y a la larga, con el tiempo, te empieza a hacer más daño. No sé, puede haber problemas de
personas que le salen cosas en los riñones, piedras, o un montón de cosas, ¿no? Que salen por no atacar la causa raíz. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, una adicción, pues es muy grave porque no estás atacando la causa raíz, pero estás tratando de suplantarlo con, pues sí, con algo, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera viene siendo un químico, un medicamento, a veces, como nos decía el celular, a veces puede ser una actividad que nos genera, pues me imagino algo en el cerebro, no sé mucho, pero quiero creer que ahorita nos vas a compartir más, tú que sabes más de este tema. Es como dicen hoy, por ejemplo, que está muy de moda que hablan de la adicción de la dopamina, ¿no? Me parece, Benny. La dopamina sí es. Que es como lo de que está sobreestimulado todo el tiempo por las redes sociales y por todo lo de el cerebro así, el bombardeo, ¿no? De hecho, hablando al respecto de eso, yo que he pasado por depresiones, comentándolo una vez con mi psicóloga, comentándolo con lo que era mi asesor, pues platicamos precisamente que también parte de lo que es la depresión es una adicción. O sea, realmente el cuerpo ya se acostumbra a tener bajos niveles de sustancias, no recuerdo, no me pregunten, Las que hacen sentir el bienestar, ¿no? En general. Sí, más o menos, y ya, o sea, como que el cuerpo se va acostumbrando a tal punto de que a veces ya es tan común que el cuerpo genere esto, entonces bajan los niveles, bajan las emociones, nos lleva a la depresión, y la depresión nos lleva a muchísimas más adicciones. O sea, buscamos realmente, como bien nos mencionas, el cómo escapar, cómo ir tapando a veces los sentimientos que tenemos por detrás. A mí me pasó en su momento, de que cuando estaba en el momento así como que la depresión más grande, pues fue el desvelarme jugando videojuegos, o no cuidar bien mi salud, o buscar dopamina de, no sé, cualquier actividad así que me detuviera durante mucho tiempo, y pues era un círculo vicioso bastante feo. Claro, un adicto no quiere destruirse a sí mismo, ni quiere destruir a la familia. Un adicto lo que quiere destruir es lo que tiene dentro de él, pero no sabe cómo manejarlo. Y dentro, ahorita mencionabas lo que está dentro, la raíz de una adicción, y efectivamente, la adicción solo es el 5% de la enfermedad, y el otro 90% es lo que está interno, por decir. Las carencias emocionales, como las creencias que estamos involucrados desde niños, con ese tipo de creencias que nos hacen demasiado daño. Pueden ser creencias económicas, creencias de que hay personas que pueden estar arriba que nosotras, por decirlo, lo social, ¿verdad? Los títulos, que hay personas que valen más que otras, creencias tan irracionales como, ya nos vamos a extender un poco, que también existen, que una raza es mejor que otra, que un color es mejor que el otro, que los güeros están más bonitos que los morenos, ¿verdad? Y así se hicieron muchas guerras. Sí, Sí. Que la economía, ¿verdad? O hasta el género, por ejemplo. El género, ¿verdad? El género, la situación económica, que los ricos son mejores que los pobres, ¿verdad? Hablando económicamente, ¿verdad? Entonces, que el que tiene un título de ingeniero, pues vale más que el que es albañil, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de creencias irracionales en las que nos vamos forjando tanto en la familia como socialmente, y cuando no podemos manejarla nos hacen mucho daño. Y una persona con una adicción pues tiene un desorden emocional. Eso es a lo que lo lleva a la adicción. Un desorden es como si entrásemos en este cuarto, ¿verdad? Y encontramos todo tirado. Ese es el desorden, o sea, ¿por dónde voy a empezar? ¿Cómo voy a manejar una adicción, como lo mencionabas, de raíz? Bueno, conociéndome realmente qué es lo que a mí me está llevando a ello, y empezar desde un primer paso. El primer paso es reconocer y aceptar que tengo problemas, y de ahí empezar a solucionar, por decir, en primer lugar, lo que es ese desorden emocional que está dentro de mí, a ponerle orden.
que también puede llevar a la depresión, porque ese es un desorden emocional, también la depresión. Yo quiero hacer un paréntesis antes Adelante, de continuar. adelante. ¿Qué tan cierto es un dato curioso que he escuchado, Rosalba? Pero ¿qué tan cierto es que todos somos adictos a algo? Claro, por supuesto, Al desde, sí, es más, a relaciones. A los halagos. Sí. Sí, fíjate que también a ser el centro de la atención de un círculo social, podemos ser, luego también somos adictos a las parejas, o también a papá, a mamá, al esposo, a la esposa. También nos hacemos adictos emocionalmente a personas. Y eso implica mucho sufrimiento. Cuando tenemos esa necesidad de que una persona esté cerca de mí para que cubra mis propias necesidades emocionales, esas carencias que yo ya tengo. Sí. Y estoy involucrando a personas para que estén supliendo lo que a mí me falta, pero me falta a mí dentro de mis carencias emocionales. Que incluso podemos hablar, por ejemplo, más retomando así un ejemplo, lo de la validación, ¿no? Que buscan mucha validación externa en vez de estar sintiéndose la gente suficiente consigo mismos, por poner un ejemplo de eso. Sí, también es muy común. Es muy común. De hecho, es sí. demasiado común eso. Me pasó en su momento. Conozco muchísimas personas que han pasado por eso de buscar yo sé que estoy haciendo algo bien, pero busco que alguien me lo reafirme, que me lo tenga que decir. Y para mí no estoy haciendo nada las cosas bien hasta que alguien me lo dice. Entonces, lo considero como algo muy, muy feo. Y como dices, parte de las relaciones y todo, a veces lo malo es cuando somos adictos a algo, pero lo justificamos. Por ejemplo, soy adicto al trabajo, pero el trabajo me va a hacer bien, es para mi familia, y nunca veo a mi familia, o sea, porque realmente estoy en el trabajo 24/7 porque soy adicto a estar ahí. Sí, así lo justificamos también. Un adicto al alcohol y a las drogas también lo justifica. Sí, y también dice, es que lo voy a dejar, pero cuando yo quiera, y yo lo puedo dejar. Y se justifica en decir, bueno, pues es que sin el alcohol yo no estoy feliz, o sin el alcohol pues la fiesta no es... Es que es No es buena. alegría. Es para Sí. dormir a gusto. Es para dormir a gusto. Sí, es sí. común, sí. Y eso que mencionabas de la aprobación, dentro de los familiares de los alcohólicos, estoy hablando ya como familiar, esa es una de las partes muy importantes. Siempre estamos buscando los familiares la validación en otras personas, porque por decir, como hijos adultos de alcohólicos, en nuestro entorno no tuvimos esa parte que pudiese crear emociones sanas, no tuvimos la validación, entonces la estamos buscando. Y todo lo que nosotros buscamos en el exterior es porque no lo tuvimos en nuestro momento y en nuestra niñez, y pues lo seguimos buscando como adultos. Ajá, Seguimos buscando esa aprobación, ¿sí? en ropa, en todo lo externo, en las parejas, en los amigos, en las fiestas, y suponemos que en algún momento nos va a llegar esa paz y esa tranquilidad, buscando afuera lo que debo de buscar dentro de mí. Porque como familiar de alcohólicos tenemos muchas carencias emocionales. Por ejemplo, dentro de la experiencia, así como miembro de una familia en las que un miembro tiene problemas de adicción, ¿cómo es esta parte de vivir, tener que crecer, tener que empezar a sanar esta parte de las malas experiencias, Rosalba? Que es parte de lo que compartes, perdón. Muy buena pregunta. Miren chicos, tengo 10 años en esta búsqueda, 10 años porque como familiar de un alcohólico, luego me casé con un hombre que tenía problemas con su forma de beber, porque un niño cuando crece, pues se lleva de adulto lo que vio en casa. Entonces, automáticamente una mujer como yo, que crezco en un hogar alcohólico, pues no hay de otra, porque yo me voy a casar con un enfermo también de alcoholismo, porque eso es lo que yo vi en mi casa, y yo lo vi tan normal. Entonces, hace 10 años
yo me vi al espejo y no me gustó la mujer en la que me estaba convirtiendo. Y dije, tiene que haber una forma de encontrar algo que yo no he encontrado. Y empezó la búsqueda. Ya hace 10 años afortunadamente, luego ya ven que dice un dicho que el que busca encuentra. Sí. Pues bien, empezó la búsqueda y llegué a un lugar, en el lugar indicado, en grupos de autoayuda para personas que tienen problemas como yo con esta enfermedad. Y ahí empezó mi crecimiento. Mi padre, él empezó a beber desde que él tenía 12 años de edad. Y yo crecí en un hogar sumamente controlador. Las esposas de los alcohólicos. ¿Muebla? Tú adelante. Sí. Mi madre, como esposa de un alcohólico, pues fue una mujer sumamente controladora. Que esa es una de las partes también que nos afectan a los familiares, ¿verdad? Queremos controlar absolutamente todo, porque suponemos que la persona enferma pues no es capaz de hacerlo por él mismo. Entonces empezamos a asumir roles que no corresponden, y es ahí donde se empieza a transgiversar lo que es un hogar. Mi madre pues ocupó prácticamente todos los roles, porque pues mi padre por su enfermedad pues no los podía cubrir. Entonces yo voy también a formar un hogar en el que hice lo mismo que mi madre. Y eso, chicos, trastorna emocionalmente, espiritualmente y físicamente a cualquier persona, ya que crecemos y vamos por la vida pues controlando, sufriendo y amargando también a muchas personas, porque llevamos dentro de nosotros mucho sufrimiento, mucho rencor. También en este medio, en esta forma de vivir, pues nos convertimos en una fuente muy importante para estar creciendo con resentimientos, con rencor, con la culpa, y pues lleva también, ahorita mencionabas, la parte de que nuestro cuerpo se enferma. Sí. Y efectivamente nos vamos enfermando también por todas esas emociones que están reprimidas dentro de nosotros y que no sabemos cómo externarlas, porque solo somos como unos costalitos. Vamos cargando. Sí, vamos metiendo y vamos reprimiendo todas esas emociones también de vergüenza, de culpa, de rencor, de sufrimiento, y no sabemos qué hacer con todo ello. Y estas emociones no solo se quedan en un hogar, sino que nosotros pues vamos a un mundo y vamos contagiando con todo quien nos vamos, con quien nos vamos rodeando. Sí. No sé si les ha tocado, ¿verdad?, encontrarse por ahí con una persona que digan, pero cómo está amargada esta mujer, sí. ¿no? Sí, muy seguido lo veo. Pero qué amargura que tiene esta persona, o por qué no puede reír, o por qué no puede así, algo, pues efectivamente es por todo ese resentimiento y ese rencor que en algún momento no lo sabemos manejar, y ahí se queda. Sí. Fíjate que ahorita, por ejemplo, dentro de lo que nos has platicado, Rosalba, me viene mucho de cómo en ocasiones, a pesar de que la raíz de todo esto es porque hubo una escasez o una falta de, alguna herida de la infancia, ¿no? Podríamos resumirlo, en la cual te faltó algo, que te fuera el afecto, que fuera la atención, que fuera la responsabilidad de cuidarte, cualquier cosa. Pero incluso como una vez que crecemos, nos volvemos adultos y no contamos con herramientas o no buscamos el apoyo como para poder solventar esto o para poderlo corregir, y en vez de eso nos vamos por el camino fácil a buscar un estímulo adicional que pueda ser el alcohol, que pueda ser las drogas, que pueda ser cualesquiera de estas otras partes, ¿verdad? Por supuesto. Yo como mujer, ¿verdad?, ahorita que estás compartiendo, yo como mujer pues también me hice adicta emocionalmente a una persona. Me pudiese haber hecho adicta también al alcohol, a drogas o a otras cuestiones, pero
pero mi adicción también fue emocional. Y ya cuando estaba sumamente mal en todas las cuestiones físicas, emocionales y mentales, que fue cuando empecé a buscar ayuda, pues me di cuenta de que no es el exterior el que me hace daño, y que me han hecho daño, sino es lo que yo traigo por dentro. Mis heridas de la infancia, que no fueron cubiertas adecuadamente en una forma sana, entonces pues yo me voy cargando a mi vida adulta y empiezo a tener esa necesidad de lo externo para supuestamente yo curar mis heridas internas de mi infancia. Y me gustaría profundizar un poquito más en tu historia, Rosalba, porque me perdí un poco, o a lo mejor yo no entendí nada más. Platicas que en tu infancia tu papá era un alcohólico. Claro, sí. Y que eso te afectó a ti al crecer. ¿Tú también llegaste a consumir alcohol o eso no pasó nada por tu vida ya de adulta? No, yo no consumí lo que fue en sí el alcohol. Y no generalmente cuando crecemos en hogares como el mío, todas las personas estamos propensas porque es una enfermedad sumamente contagiosa. Pero lo que pasa en muchas personas, que no todas, ¿verdad?, pueden llegar también a consumir el alcohol o las drogas, pero nos hacemos adictos a otras cosas. Como lo mencionabas ahorita, o sea, nos hacemos adictos al trabajo, a emociones. Ok, entonces en tu historia particularmente, ¿tú te hiciste adicta emocionalmente a la pareja que fuera alcohólica o qué? Sí, qué fue claro, es cuando las mujeres tenemos esa necesidad y andamos por ahí por los rincones llorando por los hombres, ¿verdad? Por el esposo, por el novio, sí, porque tenemos esa necesidad enferma de amor, de comprensión, de querer ser el centro de un hombre. Y decías esas frases como, no, es que va a cambiar o... Por supuesto, sí, por supuesto. Y este punto que acabas de tocar es algo muy común en las mujeres. Que el hombre que nos gusta, que lo empezamos a ver, ¿verdad?, que tiene un tipo de adicción y decimos, es que va a cambiar por mi amor y yo lo voy a cambiar. Esta también es una falacia terrible, que nos hacemos ilusiones, ¿verdad? Y nos hacemos las ilusiones en nuestra mente. Y entonces luego estamos suponiendo que esa pareja, que ese hombre, pues va a cambiar, va a dejar sus adicciones por el amor que siente por nosotros. Y eso es completamente falso. Es como si yo quisiese que un familiar se alivie de cáncer o de diabetes solamente porque yo lo quiero. ¿Verdad que no puede ser posible eso? No, y más cuando la persona, por ejemplo, no busca ayuda, cuando la persona no hace por cambiar, porque sí pasa, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, en una relación que tuve, que ella era muy adicta siempre tenía que estarle mandando mensajes cada media hora, por ejemplo. Empezamos bien la relación, pero como que ella tenía ese déficit de haber crecido sin un padre, entonces como que buscaba la figura paterna en sus relaciones y quería que estuvieran siempre ahí, siempre con ella, siempre mandándole mensajes, siempre preocupándose. Entonces llegó al punto en el que era demasiado agotador, precisamente por eso. Y yo caí en ese punto de, no, pues es que va a cambiar, ahora lo voy a hablar con ella y todo, pero pues nunca hizo de su parte. Y sí es muy difícil precisamente en esas situaciones. Digo, no he estado en una situación así cerca de una adicción ya mayor, de una adicción más fuerte a alguna sustancia, pero sí he estado en contacto mucho con adicciones a veces a personas, a actividades, al celular. Yo antes era muy adicto a estar en el celular y se me iban a ir las horas y horas sin actividad, o sea, sin nada de proactividad. Pero precisamente es por eso, porque a veces pensamos de que no, pues es que la otra persona va a cambiar, no, es que yo nada más hablando las cosas voy a hacer que cambie su actitud. Y no, o sea, al contrario, más bien como que siento yo que es pues trabajo de ambas partes. Si yo soy la persona adicta y yo no quiero poner de mi parte, o digo, sí, en un futuro lo voy a lograr, pero nunca estoy haciendo nada por cambiarlo, pues no, o sea, realmente está muy complicado. Siento que sí se puede, pero está muy complicado. Pongo un ejemplo y termino para no extenderme mucho. Uno de mis tíos, que estaba casado con la hermana de mi mamá,
él toda su vida, hasta el momento de la boda y todo, pues era alcohólico. Los primeros años del matrimonio, eso los afectó mucho. Y él, como que llegó el momento en el que dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Platicó con uno de sus amigos y todo, y en esa plática, digo, pues, ¿qué estoy haciendo? Y me cuentan, no sé, pues, yo realmente, yo creo que todavía no nacía, o si nací, estaba muy pequeño, pero me cuentan que en esa plática, pues, él se dio cuenta realmente de las cosas que estaban afectando a su familia, de las cosas que estaban afectando a su entorno, y él dice que agarró la última botella que tenía, la estampó con unas piedras y hasta la fecha no ha vuelto a beber, pero porque realmente fue ese cambio de darse cuenta, siento yo, de, ok, estoy dañando a mi familia, estoy haciendo un mal y quiero poner de mi parte. Caso contrario, tengo otros tíos que hasta la fecha, precisamente con alcoholismo, afectaron a su familia, a sus hijos salieron alcohólicos, los hijos de los hijos salieron alcohólicos, y pues es una cadenita que se va. Sí, como decía Rosalba, justamente se vuelve una enfermedad muy contagiosa y más Sí. con los hijos, por así decirlo. Sí, indiscutiblemente el primer paso, como el programa de AA, que es uno de los programas que yo admiro profundamente y respeto, considero por mi parte que es un programa sumamente eficaz para lograr esa recuperación emocional. Los 36 principios de AA, y en AA le llaman tapar la botella, cuando una persona que tiene problemas con el alcohol solo deja de beber, pero sus emociones, ¿verdad?, no ha trabajado en ellas, como lo llamábamos, como mencionábamos hace un momento, que no trabajamos con ese niño interior, con todas esas carencias que tenemos, y solo se deja de beber. A eso ellos le llaman una borrachera seca, porque pues solo no hay la ingesta del alcohol, pero las emociones siguen y siguen desbordadas, y en algún momento pues también eso causa un daño muy fuerte a la familia, cuando no se trabaja de raíz con lo que motivó a esa persona a llevarla a ingerir alcohol. Pues de hecho ahí es donde se transforma, ¿no? Se transforma la adicción de decir, bueno, dejé de beber, pero nunca trabajé en mi yo, nunca trabajé en mis sentimientos, en todo, y luego después me vuelvo neurótico, después llego a los golpes, después mil y un cosas que no estoy con la adicción original, pero pues la migré a otras. Exactamente. Sí, eso es algo sumamente importante de tenerlo en cuenta, que no basta con dejar de beber. Les mencionaba que la bebida es solamente el 5% del problema. El otro 90%, que no, 95%, ¿verdad? Sí. Ya se me... Las matas. Sí, ya las matemáticas ya las perdí. El otro 95% pues está interno. Son los problemas que traemos desde que nacimos. Ok, Rosalba, y profundizando un poquito más en tu historia, no sé si sea muy personal, si nos puedas hablar un poco de esto, pero ¿qué tanto afecta a las familias? No sé si a tus hijos les pasó también que siguieran la cadena o la pudiste cortar, o qué tanto afectó en tu... Nos comentabas que tienes ¿cuántos hijos? 3 hijos. ¿De qué edades son? Mis 3 hijos, ahorita en este momento la mayor tiene 38 años, el del medio tiene 33 y el más pequeño tiene 28. Indiscutiblemente esa pregunta que me haces, por supuesto, ellos crecen con una mamá sumamente neurótica y con un padre con problemas de alcoholismo, y yo vengo también de esa parte. Mis hijos, desde que nacieron, me han visto en centros de rehabilitación, en cárcel, en una serie de problemas con mi hermano, al que pues he apoyado a mi madre en esta travesía con él, y pues ellos ahí me vieron. Inclusive mi hijo, el más pequeño, que sí ha tenido problemas con alguna droga, y en algún momento él me lo comparte. Me dice: mamá, pero pues si yo desde que tengo uso de razón, yo he andado en centros de rehabilitaciones contigo y he visto a mi tío, entonces
¿por qué te extraña? Y esa vez le dije, no, hijo, no me extraña, por supuesto que no me extraña. Lo que pasa es que yo no quería que tu sufrimiento te llegara a tu ser. Yo no quería que ese sufrimiento que yo he visto tanto en mí como en mi familia lo tuvieran mis hijos, porque ustedes son lo más importante para mí y yo no quería experimentar en ninguna forma como madre el tener a un hijo que tuviese problemas con alguna adicción, porque es un problema muy, muy terrible emocional y yo no quería que tú estuvieras experimentando esa parte en tu vida. Pero lo comprendo, le mencioné, te comprendo, hijo, y voy a estar contigo. Voy a estar contigo aún en todas las circunstancias de tu vida. Tu madre va a estar ahí. No te culpo en ningún momento, tampoco te lo voy a reprochar, pero yo voy a seguir adelante como madre en este camino para poder ayudarte y comprenderte aún más de lo que yo lo estoy haciendo ahora, porque sé que es una enfermedad muy, muy terrible y si tú lo estás en este proceso, es un dolor y es parte de lo que tú viviste y en este momento pues no sabes cómo digerir lo que tú tienes por dentro de tu ser. Gracias por compartirlo, Salva, y por abrirte con nosotros y contarnos algo tan profundo. Siento que las madres son algo muy importante en la vida. De hecho, he visto muchas entrevistas donde le preguntan a las personas si pudieras hablar con una persona, una última cena, una última comida antes de morir, ¿con quién sería, vivo o muerto? Y la mayoría de las personas que escucho dicen, con mi madre. Malo nosotros, ¿no? Que vamos a ser papás, pero todos nosotros, al menos yo en lo personal, sí siento ese cariño por mi madre y ese aprecio, y siento que las madres hacen de nosotros lo mejor que pueden y hasta más de lo que pueden. Entonces te agradezco profundamente por todo lo que has hecho a partir de esto. Yo sé que tu hijo está súper agradecido, a lo mejor no ha tenido tanta, no sé cómo haya sido el proceso, ¿verdad? Pero yo sé que tu sentimiento es súper fuerte. Y para continuar con la pregunta, me gustaría preguntarte qué otras cosas has visto que afectan a la familia, y ahora sí en otros lados, en todo tu trabajo que has visto de andar aquí ayudando a la gente en este tipo de cosas. ¿En qué afecta a la familia? Bueno, pues así como les estoy contando, les estoy compartiendo mi experiencia como madre, así es como nos afecta. Así es como nosotros vamos por la vida ahora sí caminando con los familiares que son adictos. ¿Y cómo nos afecta? Pues nos afecta con mucho sufrimiento, mucha angustia. Vivimos con una angustia terrible cuando ese familiar se sale y no sabemos cómo va a regresar. Es más, en algún momento sabemos que tal vez si no regrese. Entonces es una angustia muy terrible que yo la he experimentado en todas las partes de mi vida, y pues es por eso que estoy aquí en este camino para poder ayudar, para poder compartir mi experiencia y aprender a soltar, aprender a relajarnos, aprender ahora sí que aprender a comprender que nosotros como personas no podemos curar, no podemos estar en el papel de la otra persona para poder ayudarle emocionalmente. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio trabajo, tanto nosotros como familiar como los adictos. Y yo no me puedo meter en la cabeza de mi hijo. Yo no puedo entrar en el corazón de él. Yo no puedo sanar lo que él tiene dentro de él. Yo solo puedo sanar lo que tengo dentro de mí. Entonces esa es una parte muy importante para los familiares, tener esa comprensión que nosotros no somos los culpables de esta enfermedad, pero tampoco nosotros la podemos curar y nosotros tampoco la causamos. Es una enfermedad como tal. Como se pudo haber como se pudo haber obtenido una enfermedad de cáncer, de diabetes o de cualquier otra, pues le tocó esta. Y eso es muy importante comprenderlo, que es solamente eso, una enfermedad más que aqueja al ser humano.
y comprender también que pues hay que relajarnos, hay que soltar, hay que dejarle todo este proceso que estamos viviendo a un poder superior a nosotros, como cada uno de nosotros lo entendamos, porque Él es el que, ese poder superior a nosotros es el que va a ayudarnos a aligerar esa carga, a poder dormir tranquilos, a poder hacer nuestras labores que hacemos durante el día con la más fiel tranquilidad, con la más, vivir nosotros y dejar vivir a los demás, como cada uno lo puede entender. Ujú. Eso es algo muy importante, que por cierto ese es un lema de AA que dice, vive y deja vivir. Sí, porque también los familiares siempre estamos al pendiente de ese familiar adicto y queremos resolverle todo en la vida y luego queremos asumir sus responsabilidades y queremos vivir la vida de alguien más y nos olvidamos de vivir la nuestra. Sí, y estarte preocupando como que por traerlo en la manita, ¿no? Para Todo, sí. Nos estamos preocupando por todo, absolutamente. Queremos controlar todo, entonces eso nos lleva a la locura. Y hay que aprender a vivir solo el día de hoy, con lo que tenemos y como estamos. Disfrutar, puede escucharse muy irónico lo que les digo, pero disfrutar a ese familiar. Yo amo profundamente a mi hijo y dentro de los 3 hijos que tengo, es un hijo muy sensible, uh-huh. es un hijo muy altruista, le gusta mucho ayudar a las personas y yo me entiendo muy bien con él. En muchas ocasiones solo voy y me siento ahí a un lado de él en su cama y duramos como una media hora en silencio y ahí nos estamos comunicando. Uh-huh. Entonces hay que aprender también a convivir con esas personas, porque para mí los adictos son personas increíbles, porque son personas que tienen emociones, que tienen muchas actitudes. Mi hijo es un baterista excelente y tiene mucha sensibilidad en el arte. Uh-huh. Entonces estas personas son extraordinarias, entonces hay que aprender, hay que involucrarlas, hay que conocerlas realmente, porque ahí está la parte del proceso de un familiar para ayudar a un adicto, a involucrarnos con él, a platicar, a quitarnos también nosotros de tanto prejuicio, uh-huh. de tanto juicio que estamos emitiendo a nuestro enfermo y comprender que es una enfermedad, uh-huh. y que hay que aprender a lidiar con él. Esto es parte de todo lo que viene siendo como la guía y el acompañamiento, claro, de las familias, Rosalía. Claro, tener esa comprensión con ese adicto y acompañarle en su proceso, pero también equilibrando tanto mi integridad, ¿sí?, como la de él, porque luego en esta enfermedad pues hay polaridades muy fuertes, ¿verdad? Uh-huh. que en algunos momentos de una enfermedad crónica pues puede haber golpes, abusos sexuales, entonces hay que mantener un equilibrio y cuidar tanto nuestra integridad como familiares, pero también cuidando la integridad de nuestro enfermo. Por eso es tan importante tener la información adecuada, uh-huh. Profesional, para poder tener esas herramientas para ayudar, pero también para ayudarme. Si pudieras resumir así como en puntos clave, Rosalba, de cómo es el acompañamiento con la familia de los adictos. La comprensión. Uh-huh. La comprensión, el respeto y la integridad. En esas 3 palabras lo puedo resumir. La comprensión, para darme cuenta que es una enfermedad. El respeto, también para respetar la integridad de él, su forma de pensar, su forma de ser. Entonces es sumamente importante tener el respeto también a toda la familia, tanto al adicto como a nosotros. Como nosotros mismos, claro. Perfecto. Mencionabas, discúlpame, comprensión, respeto y integridad. Muy bien.
Perfecto. Bueno, yo creo que entonces con estos puntos tan importantes que nos acabas de compartir, Rosana, nos vamos acercando para lo que viene siendo nuestras conclusiones. No sé si hay algo más que nos quieras ahí compartir o agregar a esta parte. Bueno, pues agradecer a ustedes, chicos, que le he pasado genial aquí con este acompañamiento, por la invitación y a las personas que nos estén escuchando, dejarles este mensaje. Si te ha llegado algo, si has comprendido o si tienes un familiar con estos problemas, te has identificado con esta plática, busca ayuda. Hay muchas personas que estamos dispuestos a ofrecer lo que alguien más ya nos ha ofrecido a nosotros. Porque si yo estoy aquí es porque hubo muchas personas atrás de mí que me ayudaron. Porque yo prácticamente llegué a, pues algo así como casi llegar al manicomio, porque yo estuve muy mal emocionalmente y físicamente también. Yo era una de las personas que tenía una migraña terrible, gastritis y no sé qué tantas enfermedades más. Y desde que empecé en este proceso de recuperación personal, se fueron todas las enfermedades. Nunca más he vuelto a tener una migraña, nunca más he vuelto a tener esa sensación de la gastritis tan terrible, porque he aprendido a vivir, he aprendido a soltar, he aprendido a comprender a mis familiares con esta enfermedad y pues también he puesto en práctica también el respeto para mí y para mis familiares, que también se lo merecen. Perfecto. Muy bien. Chicos, ¿gustaría agregar algo? Pues la verdad no. Me gustaría algún consejo que nos pueda dar Rosalba para si lo estamos sintiendo, además de pedir ayuda, ¿qué otra cosa? O si algún familiar, ¿qué nos recomendarías? ¿Algo práctico? O ya déjanos tu teléfono ahí de volada para poder tener la guía, ¿verdad? Claro que sí. Pues yo estoy aquí en Chihuahua con el teléfono el 614-138-1883. Presto ayuda, soy coach para los familiares, el acompañamiento para ir obteniendo esas herramientas para poder sanarnos a nosotros mismos y ser parte de la recuperación de ese familiar que tanto amamos, porque se aman profundamente. También amamos mucho a los familiares que tienen este problema y esto que me dices, ¿cuál sería así lo más... si en este momento alguien nos está escuchando y tiene la angustia por su familiar, la primera instancia es que respires, ¿sí? Que respires, que tomes aire, que lo exhales, que te des cuenta en este momento que es solamente una enfermedad, que te tranquilices, que busques ayuda en el momento en el que lo consideres necesario y que pierdas lo que es la vergüenza, que los juicios y todas estas series ahora sí que de prejuicios que tenemos dentro de nuestra mente, que también los sueltes. Hay muchas personas que estamos también en este proceso y no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque es parte de la condición humana, simplemente. Simplemente somos humanos y a cualquiera nos puede tocar. Entonces tranquilo, que en algún momento todo pasa, nada es para siempre y vas a poder obtener ayuda, pero eso sí, si la empezamos a buscar, porque nada nos va a llegar del cielo, ¿sí? O sea, hay que movernos, hay que buscar esa ayuda para iniciar un proceso de recuperación personal. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. ¿Sí, men? No, pues nomás agradecer los consejos que nos das, agradecer la plática y que nos hayas compartido un poco de tu vida. Y pues a los que nos están escuchando, si estás pasando por esto, si conoces a algún familiar, pues ya sabes, primero vamos tranquilizándonos, vamos viendo. Siento que a veces en la sociedad están muy estigmatizadas las adicciones de cualquier tipo. Y a veces lo vemos no como lo que es, como una enfermedad, como algo que podemos ir tratando, algo que podemos ir como que
sobrellevando y ayudando a la persona, y a veces juzgamos de más. Entonces, si estás en algún momento en esa situación o conoces a alguien, yo te daría como que el consejo de que no juzgues, no ataques a la persona, porque a veces eso es, siento, mucho peor, contribuye a que la persona vaya en un declive, sino que al contrario, vamos teniendo esa compasión, vamos teniendo ese amor por las personas, vamos a tener como que ese, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo poner de mi parte? ¿Y cómo puedo ayudar a la persona para darse cuenta de que tiene una adicción y que vaya saliendo de ella? ¿Cómo puedo ir ayudando? En vez de prejuzgar. Vemos a veces personas en la calle, me ha pasado, generalmente siempre que voy al trabajo me topo con 2 o 3 personas que están tiradas en la calle. Tú llegas y los saludas y son las personas más amables del mundo, son las personas más, con un gran corazón. Entonces, no tener miedo, no tener odio a veces, no tener como que son malas personas, sino que al contrario, pues simplemente es una enfermedad más, y todos podemos hacer algo, poner nuestro granito de ayuda para que esa persona pues pueda salir de esto, pueda tratar sus traumas, pueda tratar aquellas cosas que lo están llevando a esa adicción. Entonces, muchísimas gracias por lo que nos compartes, porque realmente siento que nos ayuda a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, para darnos cuenta de realmente qué es el panorama, cómo es la vida detrás, cómo es todo cuando ya lo vives, cuando ya eres parte de esa situación. Y espero que nos cambie un poco el pensamiento de no verlo como algo súper negativo, algo así casi demoníaco, sino Satanizarlo, ¿no? sí, satanizarlo, sino verlo como algo que realmente pues debemos de ir tratando y debemos de abrirnos. Entonces, pues gracias por acompañarnos, porque realmente disfruté muchísimo el episodio de hoy. Si puedo agregar algo a lo que acabas de decir. Por supuesto. Sí, adelante. Sabes que fíjate que eso es muy importante. Si juzgamos tanto que nos volvemos nosotros los primeros causantes del dolor de un adicto. Uh-huh. Y no, el satanizar, como lo estás mencionando, ¿verdad? Una adicción, cuando yo me relajo, cuando yo aprendo a relajarme, cuando yo aprendo a aceptar este proceso, todo va a ser más fácil. Hay tiempo para contar una anécdota. Sí, Adelante. Hace 2 días llegué de Ojinaca, porque soy de allá, y venía con mi hermano. Mi hermano, pues, ya él está en un estado crónico muy avanzado en las adicciones, y él fuma demasiado, no puede estar sin fumar. Y yo ya eso lo sé. O sea, eso yo lo sé, yo lo comprendo, yo lo he vivido, porque ya mi hermano tenemos hasta 30 años. Entonces, dentro de mí tiene que haber esa comprensión de todo lo que está pasando con él, ¿sí? Venimos en el camino, entonces me dice, si no vas a querer que yo fume dentro de la troca, entonces te vas a tener que parar. Entonces le digo, pues sí, está bien, porque yo no quería que fumara, porque sí me hace daño. Entonces me paré y fumó. Y yo ahí me quedé viendo el atardecer y viendo ahí el panorama del camino, tranquila, y continuamos el camino. Y eso pasó durante 10 veces en el trayecto de Ojinaga para aquí, acá. ¿sí? Y yo ya nada más lo veía que él se agarraba la cabeza, ¿verdad? Que hacía esta forma, y yo veía ya su desesperación. Entonces le decía, ¿ya quieres volver a fumar, verdad? Dice, sí. Bueno, le digo, mira, ¿me das tiempo de pararme donde está aquel arbolito que está allá? Entonces, ¿qué le hago yo a mi hermano? También le doy la tranquilidad de que yo lo estoy comprendiendo a él y le estoy poniendo una meta. Mira, cuando lleguemos allá, entonces yo me voy a parar. Y él con todo me dice, está bien. Y mi hermano, cuando está en este punto, se pone muy agresivo porque él ya necesita hacerlo. Ya la misma ansiedad, ¿no? Y ya llegamos, nos paramos. A él lo traía a un centro de rehabilitación. Uh-huh. Me paré y ya siguió. Bueno, así lo hicimos continuamente 10 veces. La última vez fue aquí llegando al Dama. Entonces me dice, ya tienes que pararte. Y me volví a parar. Y cuando se subió, ¿qué creen que me dijo mi hermana? ¿Qué le dijeron? Me dice, gracias hermana por comprenderme. Casi me hizo llorar. Sí. Entonces,
Llegamos con toda la tranquilidad, llegué al destino a donde lo traía, se bajó, no hubo ningún inconveniente con él. En todo el trayecto pues fue dentro de las posibilidades que él ya tiene, pero nunca estuvo agresivo. ¿Qué hacía yo anteriormente con mi hermano? ¿Sí? O sea, quería someterlo a mi forma y a mis juicios. Es que ¿por qué? Y empezaba yo a rezongar con él y a decirle tanta cosa. Es que ¿por qué tienes que fumar y tienes que parar? ¿Qué crees? Que tengo tu tiempo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Empezaba yo a renegar. Y se empezaban los conflictos. Y se hacía todo aquello más grande. Entonces, yo como familiar, pues estoy trabajando en mis emociones. En comprender, bueno, ¿por qué me comporto de esta forma? Si se supone que yo soy la más cuerda que él y estoy originando conflictos. Cuando él es el que tiene un problema, yo soy la que le estoy empezando a hacer. Sí, ¿se fijan cómo actuamos los familiares? Entonces, nosotros somos los propiciadores a los conflictos. Y créanme que se hacían conflictos muy, muy grandes. Y con todo el resto de la familia. Pero pues estoy en ese proceso de la comprensión de su enfermedad. Y llegamos perfectamente bien. Y yo también a él le di tranquilidad, porque también él la merece. También él merece tener esa tranquilidad dentro de su enfermedad, y ese respeto y esa dignidad. Porque si yo voy a dar lo que yo tengo dentro de mi ser. Si yo le doy eso a mi hermano es porque yo lo tengo ya conmigo. Y ese respeto y esa dignidad pues está empezando conmigo misma para poderlo compartir con alguien más. Me acordé, perdón, que somos compañeros en Toastmasters, entonces me acordé la frase que dijiste el día de ayer, porque tú eres un reflejo de mi alma. Efectivamente, somos el que tengo enfrente de mí, yo estoy viendo en él lo que yo soy. Lo que yo tengo dentro de mí es lo que yo estoy viendo en la otra persona y es lo que yo le voy a dar. Perfecto. Muchas gracias, Rosalba. ¿Mi Paz? ¿Quieres agregar tú algo más? Perfecto. Bueno, chicos, yo solamente quiero decir, recuerden ser muy empáticos. A fin de cuentas, estamos hablando de alguien de nuestra familia. No todas las familias son iguales, pero la mayor parte de las veces es alguien que nos importa, alguien que queremos y pues realmente queremos que esté mejor. Entonces es un trabajo en equipo donde podemos buscar soluciones y apoyar a que se lleven a cabo las cosas de mejor manera. Si necesitan apoyo, existen fuentes de ayuda, justamente como Rosalba. Ya tenemos el contacto por si lo requieren. Ahí sí nos puedes poner otra cinquita otra vez, mi Benny, porfa. De hecho, ya apareció aquí abajo. Excelente. Nice. Pues les agradezco mucho, chicos, y pasamos a redes sociales. ¿Algunas redes sociales, Rosalba, donde te pueden localizar? Pues sí, me pueden localizar como Sanando Mi Interior en Facebook y en Instagram. Perfecto. Ahí estoy, y pues en la dirección también estoy ahí en Ángel Trías y Mirador, número 700, o en mi teléfono para agendar una cita. Y con todo gusto, con todo mi amor, ofrezco todo lo que yo estoy aprendiendo en este ámbito de las adicciones, y pues esa esperanza que nosotros queremos encontrar para solucionar y para entender esta grave enfermedad en familiares que amamos con toda nuestra alma. Perfecto. Muchísimas gracias por tu valentía, por tu fortaleza, Rosalba, y por compartir con todos aquellos que lo necesiten tu experiencia para ayudarles a llevar más fácilmente una situación tan seria como pueden ser las adicciones. Chicos, Paz. A mí me encuentran como Paz DSP en todas las redes sociales, David Paz, y las redes sociales de nuestra banda Carga Positiva. Ahí escuchen nuestra canción Error, va con el tema. Y el negocio pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. Amigos, ya lo saben, me encuentran en todos lados como Meni05J, menos en Facebook. Ya de plano me borraron Facebook esta semana, entonces ahí ya no lo voy a recuperar, así que ya no me van a encontrar en Facebook. Todas las demás redes ahí estoy, y las redes del negocio Flying Freedom, hablando un poco de salud emocional y de todo lo que implica el amarnos a nosotros mismos. Ahí está, próximamente el libro para que vayan a verlo. Muy bien. Ya por último, para despedirme, solamente quiero mandar un saludo para la gente que nos escucha desde Estados Unidos, de Argentina, Perú, Chile, España.
Un saludo para todos ustedes, amigos, y a todos los que nos escuchan, nuevos oyentes. Los invitamos a que nos sigan, a que se suscriban y a que nos dejen sus comentarios y sus likes. Mis redes sociales, ai.chavimón, tu amigo Nacho. Esto es Qué Buena Pregunta y nos vemos hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta!